Uno tiene que plantearse claramente por qué quiere emprender, ¿no? ¿Qué quiere conseguir? Y dónde cree que puede aportar valor. Creo que es muy importante mirar no solo lo que tiene la competencia, sino lo que no tiene y a dónde puedo llegar yo. O sea, tú no puedes depender del mercado así alegremente sin tomar ninguna acción para que tu negocio prospere, ¿no? Debería haber sustituido la mili por montar una empresa. Bueno, tres cosas importantes. Primero, qué voy a hacer, a quién se lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Segundo, cómo voy a empaquetar todo esto. Y tercero, cuál va a ser mi manera de trabajar. Muy buenas, soy Alejandro Peñas, fundador de Pimeros. Pimeros es una comunidad de empresarios donde nos formamos, nos apoyamos los unos a los otros y organizamos eventos como el que puedes ver en este vídeo. Si tienes una pyme y quieres hacer crecer tu proyecto, visita pimeros.com para saber más. ¿A qué hemos venido, Dani? Pues yo no me acuerdo, pero seguro que tú lo explicas mejor que yo. A ver, creo que fue el otro día que una persona me preguntó, oye, si yo dejo de trabajar en la empresa donde estoy y quiero montar una constructora, ¿cómo hago esto? Sí, y nos hemos juntado dos que no lo tenemos muy claro, pero vamos a intentar clarificarlo todo lo que podamos. ¿Tú qué has hecho? ¿Por qué puedes hablar de ese tema? Bueno, yo fundé Estudio Raíces hace 6 años ya, al principio con un socio, ahora estoy solo y al final nosotros somos una empresa constructora que va enfocada directamente al cliente final sin pasar por interioristas, arquitectos, pues bueno, intentando hacerlo todo como nosotros necesitamos para trabajar. O sea, que tú haces el diseño. Nosotros hacemos el diseño en la mayoría de los casos, sí. Es verdad que hacemos algunos trabajos para algunos arquitectos con los que también trabajamos y sabemos que nos llevamos bien y que nos gusta cómo hacen las cosas, porque al final es una cuestión de procedimiento, de procesos, que ahora entraremos en un rato, pero la mayoría de trabajos los diseñamos nosotros, sí. Muy bien. Yo tengo otra constructora. Eso es. Perdón. ¿Y tú, Alejandro, qué tal? Explícate un poquito de dos planos, que la tuya sí que es grande, la mía... Bueno, grandes, somos pymes, y además somos pymes pequeñas. Todavía lo de mediana se queda un poco lejos. Dos Planos es una constructora que monto con un socio también en 2018, ya llevamos 7 años. Somos ahora 22 personas, estamos en Madrid y en Málaga. Abrimos una oficina en Málaga hace un año y medio y nosotros nos dedicamos a ejecutar proyectos que definen o que diseñan estudios de arquitectura y de interiorismo. Entonces se parece, pero al final tenemos muchas diferencias, aunque acabamos los dos en la obra con los albañiles, con los electricistas, etcétera, pero la parte, vamos, todo el proceso hasta llegar a firmar un contrato es muy diferente en tu caso y en el mío, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, lo que vamos a intentar, respondiendo a la pregunta de este chico que le preguntaba a Alejandro, es explicaros qué modelos de negocio tenemos nosotros, cómo lo hemos hecho y en qué punto estamos, ¿no? Para que quien quiera dedicarse a este mundo, pues que pueda tomar ideas y partir de ahí. Sí, sobre todo, ¿cuáles son las áreas que uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Sobre todo el primer año de experiencia emprendedora, para intentar minimizar las probabilidades De fracaso. Que son muchas, cuidado. Por desgracia, lo fácil es que la cosa no funcione. Pero bueno, eso no quiere decir que tengamos que desistir ni que haya que pensar en no hacerlo. Al contrario, o sea, yo creo que es un reto muy chulo y cuando ves que la cosa empieza a funcionar, pues es muy bonito. Te das cuenta cuando llevas unos años emprendiendo que si yo supiera todo lo que sé ahora cuando arrancase, vamos a ver si podemos aportar un poquito de ese conocimiento que hemos aprendido para que aquellos que están a punto de arrancar pues tengan mejores posibilidades de tener éxito. Eso es. ¿Y tú por dónde empezarías, Alejandro? O sea, ¿cuál sería el primer pilar que si hoy tuvieras que empezar de cero dirías, voy a empezar por aquí? Mira, te comparto una manera que tenemos de ver el mundo de la empresa en Pimeros, que es nuestro proyecto de apoyo a la pyme, ¿no? Siempre hablamos de 5 áreas y a mí es una manera que me gusta para estructurar nuestra cabeza como empresarios. Hablamos del área estratégica, hablamos del área comercial, hablamos de la gestión de equipos, de la gestión de las operaciones y el control financiero. Entonces, no sé si te parece si seguimos esas bolas y... Me parece muy buen guión. Vamos allá, va. Área estratégica. A ver, yo creo que al arrancar un proyecto, yo en cualquier industria, ¿no? Si es en el mundo de la construcción, lo mismo, ¿no? Uno tiene que plantearse claramente por qué quiere emprender, ¿no? ¿Qué quiere conseguir? Y dónde cree que puede aportar valor a la sociedad y más en concreto a su cliente, ¿no? Y estas preguntas que pueden parecer muy obvias no son nada obvias. ¿Tú te acuerdas un poco cómo pensaste en esto en su día? Es que hay una cosa muy graciosa, que es que la mayoría de empresas o de empresarios empezamos trabajando como
pues como hormiguitas, al final no sabes muy bien por qué te dedicas a una cosa, es a lo que te sabes dedicar, o sea, es lo que sabes hacer, te va llegando trabajo y poco a poco te vas complicando la vida, pero sin aclarar nada. Entonces, es un tema muy gracioso, porque al principio nosotros, o al menos yo puedo hablar por mí, no sé si es tu caso, pero yo no pensé absolutamente en nada, o sea, directamente yo quería hacer construcción, tenía las herramientas para hacer lo que quería hacer, pero realmente no tenía un conocimiento o un estudio de decir, oye, pues voy a empezar por aquí, voy a seguir por allá, ¿sabes? Mi caso es muy diferente. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque yo no venía del sector. Vale. Yo después de haber estado 10 años trabajando en grandes empresas, hubo un momento que estaba sin trabajo y estaba reformando mi casa. Y dije, esto es un desastre. Entonces, esto se tiene que poder hacer mejor. Entonces, para mí sí que hubo ahí un cuestionamiento de yo qué pinto aquí, ¿no? ¿Por qué voy a...? Yo siempre quería emprender, había querido emprender desde hacía mucho tiempo, y entonces fue el ver una oportunidad de decir, yo puedo hacer esto mejor. Y nuestro objetivo, que ahora podemos ver que no ha sido lo que hemos hecho luego, pero al menos nuestra idea al entrar en el mercado, la de mi socio y la mía, era cómo hacer reformas para el particular de calidad y de manera pues transparente y justa, pues eso, sin el mundo este pirata que rodea la construcción, que en realidad es lo que has hecho tú. Bueno, es que ese te iba a decir ahora que ese era el único objetivo que yo tenía, o sea, decir, voy a, digamos, democratizar lo que es la construcción, ¿no? Porque es verdad que tú le hablas a cualquiera, me estoy haciendo una obra, o sea, es como, madre de Dios, estás al horno, ¿sabes? O sea, no hay manera de que alguien te diga, pues mira, va a ir bien, dentro de 6 meses o 4 meses vas a tener tu piso nuevo, perfectito, ¿no? O tu casa, y eso sí que era un objetivo, el decir, oye, no puede ser que no haya gente que digamos, le dé un buen nombre a la construcción, ¿no? Y eso te puedo decir que por mi parte igual era la única cosa que pensé en su día. Claro, tú conoces el sector mucho mejor que yo. Yo recuerdo cuando entré, un par de cosas interesantes, yo no tenía ni idea de los números de la industria. Y esto es algo que yo creo que en la construcción y en cualquier sector uno tiene que intentar entender cómo funcionan los economics, ¿no? de su futuro proyecto. Porque si no, al final puedes acabar trabajando mucho para ganar muy poco. Y yo ahí recuerdo que mi socio me enseñó en un trozo de papel, así En una servilleta. a lo Florentino Pérez, sí, a lo Messi, a lo Zidane, me enseñó los números de la constructora en la que estaba trabajando. Y esos números eran muy bonitos. Y yo pensé que esos números, los comento, se suponía que había un margen de beneficio pues, alrededor del 15%. Entonces ellos facturaban 2 millones de euros y digo, bueno, pues si yo construyo una empresa que facture 10, pues oye, pues queda un beneficio de 1,5 millones, eso es muy bonito. 2 más 2, 4. Muy bonito, ¿no? Eso luego no fue así. ¿Por qué? Pues porque esa empresa era muy especial, muy específica, con un perfil de cliente muy específico, de una gran empresa que le pasaba a clientes donde no competían. Error por mi parte, el no haber buscado las cuentas de resultados de otras empresas para por lo menos haber tenido una foto más realista de lo que era la industria. Eso tenía que haberlo hecho. Es verdad que en el mundo PYME luego las cuentas no siempre son lo que pone en el registro. Otra, Sí, esa es otra. Es que hay tantas cosas que una persona que empieza de cero difícilmente va a entender el primer día. Pero es verdad que hay que tener una especie de estructura. Yo creo que para mí, o lo que a mí me parece más interesante de este vídeo es que alguien que sea un autónomo que poco a poco se está complicando la vida, o sea alguien que realmente dice, bueno, yo quiero montar una empresa de construcción, saquen claro las 5 cosas que tú comentas, ¿no? Que realmente hay que pararse un momento antes de hacer nada y decir, oye, voy a mirarme esto, ¿sabes? ¿Por dónde voy a tirar? Así que me parece muy interesante este resumen. yo, la parte esta estratégica, hay una cosa que yo veo con frecuencia y que creo que es normal, y es que al principio tú no tienes del todo claro lo que vas a hacer. Entonces tú dices, oye, yo tengo la idea de hacer esto, pero tú luego vas al mercado y te llevas tortas por todos lados, ¿no? Tú en tu cabeza crees que vas a aportar valor al cliente, pues en mi caso, por ejemplo, haciendo reformas al particular, y luego me llevaba tortazos porque yo era siempre muy caro, ¿no? ¿Por qué era muy caro? Pues porque el de al lado... y entonces me fui ajustando, es decir, fui intentando ver dentro del mercado dónde encajaba. Y creo que eso es algo que veo con muchísima frecuencia y que creo que no es malo. Es decir, cuando uno arranca su emprendimiento, ser flexible, probar, escuchar lo que el cliente quiere, durante un periodo de tiempo me parece que es correcto. Y digo un periodo de tiempo porque aquí está uno de los principales errores que veo, y es que ese periodo de tiempo se convierte en... Se eterniza. Sí. Y alguien que lleva 10 años emprendiendo, le preguntas, oye, ¿tú qué haces en la construcción? Yo hago un poco de todo. Exacto. Mal.
terrible. Sí, igualmente, como venimos hablando, yo creo que aunque vayas un poco ajustando, que al final el pivote este es como algo que vamos a tener que seguir haciendo toda la vida, ¿no? Sí que es verdad que es muy bueno partir de una idea, o sea, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Me quiero dedicar a construir hoteles? ¿Me quiero dedicar a construir casas? ¿Me quiero dedicar a hacer reformas para el cliente final? ¿Para estudios de interiorismo? O sea, estudiar un poco hacia dónde quieres ir, ver qué competencia tienes, ¿no? Muy importante la competencia, o sea, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Cuánto factura? ¿Qué gana de esa facturación? Todo esto son cosas que se pueden mirar muy sencillo, por ejemplo, en páginas como Einforma, ¿no? Sí. O sea, hay páginas web para pymes que puedes sacar la información fiscal de una empresa de sus resultados del año pasado y tú puedes ver cuánto han facturado, cuánto han ganado, un poco siempre están maquillados esos números porque al final esa empresa necesita pedirle cosas al banco, entonces probablemente va a intentar que los resultados sean buenos, pero es verdad que este estudio previo para saber si me conviene tirar por hacer casas o me conviene tirar por, no sé, reformar baños, pues es muy básico, creo, para empezar. Hay un punto muy importante, es analizar la competencia para hacer lo mismo de aquellos que les va bien. No es, uy, hay mucha competencia, con lo cual voy a hacer otra cosa. No es, oye, voy a encontrar un nicho donde yo encuentre una serie de empresas que han llegado a un cierto tamaño y que tienen sus 20 empleados, 30 empleados, y que yo miro sus cuentas y que son bonitas. Eso yo creo que es lo que es importante verlo, porque hay mucho proyecto que arranca pensando, no, yo voy a escalar, hacer baños. Ojito, porque las cuentas para hacer baños son tremendamente difíciles. Entonces, va a ser muy difícil que tú encuentres 5 o 6 empresas en el mercado que tengan 30 empleados, que facturen 5 millones y hagan baños. Por algo es. Yo creo que respecto a la competencia también tenemos que tener en cuenta que, por un lado, está lo que es lo sencillo, ¿no? El decir, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Qué es lo que me puedo fijar de esa competencia que puedo hacer yo? O sea, sacar lo que puedo hacer y luego también sacar, sin prisa, pero sin pausa, también sacar qué es lo que le falta a mi competencia. O sea, creo que es muy importante mirar no solo lo que tiene la competencia, sino lo que no tiene y a dónde puedo llegar yo. O sea, ¿qué puedo yo ofrecerle a mi cliente final, sea un hotel, sea un fondo, sea una persona física que se quiere montar su casa, ¿no? Que esta competencia mía no le está ofreciendo, ¿no? Y creo que ese plus también es una diferencia muy importante, sobre todo cuando ya estás un poco rodando, ¿no? Para poder ofrecer, pues eso, algo diferente o distinto a lo que ya hay en el mercado, que es muy complicado. No, pues al final es como funciona el mundo de la pyme. Es decir, aquí no somos Elon Musk, estamos construyendo cohetes para llamarte. Entonces, mira el mercado, mira qué necesita la gente. Por lo general, ya ha habido alguien antes que lo ha encontrado razonablemente y mira cómo hacerse un poquito mejor. Y eso es un montón. Así es como avanzan las industrias, ¿no? Sí, sí. Muy guay. ¿Qué hacemos una vez que tenemos razonablemente claro, hemos pensado cómo quiero aportar yo valor dentro de mi nicho? He comprobado que razonablemente hay cosas parecidas con un cierto tamaño, con lo cual voy a poder llegar ahí. Me toca. Correcto. ¿Qué hacemos para arrancar? Porque ahí nosotros siempre hablamos de la bola comercial, que impepinablemente es por donde hay que arrancar, porque si no, no hay ingresos, ¿no? ¿Te acuerdas tú cómo arrancaste o qué fue lo que pensaste para...? Es que yo para este vídeo soy un muy mal ejemplo, pero o soy un muy mal ejemplo o soy muy bueno, porque realmente yo no pensé en nada. O sea, es como te decía antes, o sea, a nosotros como que nos fue llegando el trabajo, no pensamos en ningún momento en el área comercial, no pensamos en ningún momento cuál era nuestro público objetivo, no pensamos en ningún momento a qué nos queríamos dedicar. Entonces, tuvimos la suerte o la buena suerte o digamos la situación de que al hacer las obras muy bien, la gente hablaba muy bien de nosotros. Entonces, era una rueda que iba girando a fuerza de nosotros hacer muy buenos trabajos, pero que en el primer y segundo año giraba realmente. Es verdad que tampoco nos habíamos marcado unos objetivos, con lo cual no giraba como realmente nosotros necesitábamos, o sea, giraba como giraba, ¿no? Y esto es algo que hay que atajar desde el minuto cero, o sea, tú no puedes depender del mercado así alegremente, sin tomar ninguna acción para que tu negocio prospere, ¿no? Esto es inviable. Es muy interesante porque tenemos dos ejemplos muy diferentes, cada uno hemos cometido nuestros errores, pues por mi lado son numerosos, y cómo dos empresas han ido navegando el mercado y llegando a puntos muy complementarios, ¿no? En nuestro caso, fíjate que pensamos en cómo atacar el mercado de particulares. Aquí es muy diferente, esto hay que dejarlo muy claro. B2B y B2C es tremendamente distinto. O sea, B2B, negocio a negocio, y B2C, negocio a particular, es tremendamente diferente, sobre todo el mundo comercial.
Pero luego la operativa puede ser más similar, ¿no? Tú puedes hacer la obra parecida como la hago yo, pero la pata comercial de la empresa no tiene nada que ver. Un negocio que es B2B se enfoca mucho, por lo general, en la venta. Yo identifico un conjunto de empresas y luego voy una a una intentando conseguir reuniones. Cuanto más grande la empresa, más complejo es el proceso. Un negocio B2C es todo lo contrario, es como llego yo a un montón de personas que están distribuidas por el mundo. Y lo curioso aquí es que yo intenté hacer B2C y lo hice fatal, pero fatal a un nivel, y ahora sí que nos cuentas como tú lo has hecho mucho mejor. Es decir, yo en su día queríamos ir a particular, perdíamos los proyectos en la fase de presupuestación, entonces eso nos frustraba y luego comercialmente yo recuerdo que intentamos crear nuestro perfil en Facebook y con un junior de marketing que no había hecho marketing en su vida y yo no había hecho marketing en mi vida, posteábamos fotos de obras que no teníamos, con lo cual posteábamos castañas, entonces era un desastre. El chico me decía que no sabía lo que subir, yo le decía que había que subir más cosas y la verdad, él duró 2 meses, no sé si llegó, se fue él, se frustró, porque estoy hasta el gorro de tener a Alejandro aquí preguntándome todos los días qué he subido. Aquello no nos funcionó. Entonces yo hice un giro y dije, no, esto no puede ser, yo no sé captar al particular, voy a buscar recurrencia. Entonces empezamos a llamar a la puerta de estudios y ahí sí que fue pues, un poco más una metodología de decir, me hago un listado de estudios que trabajen en Madrid, es donde operábamos. ¿Cómo hice ese listado? Pues a partir de revistas, de publicaciones en internet, de alguna plataforma de estos marketplaces donde aparecen los estudios. Y dije, bueno, pues voy uno a uno, yo llamaba por teléfono, intentaba conseguir una reunión, iba a la reunión, me había preparado un documentito y les hablaba de lo serios que éramos y de la metodología que teníamos para trabajar, que era razonablemente distinta a lo que se veía en el mercado. Y así fue como, a lo largo de los años, hemos ido construyendo un portfolio de estudios con los que trabajamos. Hemos pasado por creo, más de 50 estudios y ha sido muy sota caballo rey. Esa ha sido nuestra... Siempre buscando la recurrencia, que es uno de los grandes retos de la construcción, y a partir de un proceso que cada vez hemos intentado, o yo he intentado personalmente, estar menos metido. Al principio era yo esto es muy importante, al principio era yo el que vendía, y creo que eso no, es una fase que no hay que olvidar, y poco a poco, conforme fuimos creciendo, incorporamos a un perfil comercial, pues la verdad, acertamos a la tercera. Primero una persona demasiado junior, porque no quieres gastarte dinero y demasiado junior, luego una persona que no terminó de encajar y al tercer intento funcionó muy bien. Y yo pude poco a poco ir despegándome de ese proceso comercial y ver cómo clientes iban entrando poco a poco y yo no conocerles. Eso es maravilloso. Tal cual. No sé en qué momento podemos hablar de esto, porque en las 5 patas que estamos hablando no sé en qué momento entraría, pero sí creo que aquí en medio es muy importante hacer una pequeña pausa para hablar de qué es lo que tú quieres hacer en tu empresa a futuro. Creo que va ligado al primer punto que hemos hablado, que no lo hemos acabado de contar, pero sí que es muy importante que al menos intuyas cuáles son tus habilidades, ¿no? O sea, y tus gustos, porque al final, si tienes habilidades en algo que luego no te gusta explotar, pues mal vas, ¿no? Pero sí que es importante saber, oye, yo soy un buen comercial, ¿se me da bien vender? No, pues como tú acabas de decir, ¿no? Voy a poner una persona que coja, o no quiero, da igual si se me da bien o mal, o sea, no quiero hacerlo, pues voy a poner una persona que lo haga por mí. Esto es lo mismo, si tú, por ejemplo, eres muy buen técnico, estás en obra y quieres estar todo el día en obra, pues tienes que tenerlo claro desde el principio. O sea, en el primer punto yo creo que se nos ha olvidado el comentar qué quiero hacer yo, ¿no? En toda esta ecuación. Y es un buen punto de partida porque a la larga, aunque al principio te toque hacer a ti las cosas, vas a saber cuál es la primera delegación que vas a tener que hacer, ¿no? Que es lo primero que voy a tener que delegar. En nuestro caso, yo la verdad es que, como te decía antes, tampoco pensé nada al principio y lo que hice mientras teníamos trabajo para particulares, porque pues un cliente nos recomendaba a un amigo, de repente conocimos a una persona que se tenía que hacer una obra por lo que fuera, o sea, nosotros como que la vida de entrada nos llevó al B2C, ¿sabes? Pero es verdad que yo hice muchas tarjetas al principio, hice el mismo listado que tú comentabas antes y me fui pues a patear. O sea, me fui a patear, a picar puertas y a decir, oye, hemos montado una empresa de construcción y somos serios, somos gente seria que queremos hacer las cosas bien y te vamos a trabajar bien. Así que si quieres, pues cuenta con nosotros. Estudios. A estudios, sí. Y eso funcionó un tiempo. Luego, si quieres, hablamos de por qué yo decidí que eso no funcionaba más, pero creo que en este sentido, y antes de ir a picar puertas, hay una cosa muy importante también a tener en cuenta que es digamos, el envoltorio
que va a tener tu empresa o tú como emprendedor, ¿no? Como autónomo. O sea, creo que tienes que pensar en crear una marca, sea una marca personal, sea una marca empresarial, pero que tiene que tener un envoltorio, como si fuera un paquete de un regalo, y eso se llama branding, ¿no? O sea, al final el branding de lo que vayas a hacer creo que es básico, y es básico pensarlo desde el minuto cero porque el branding al final es cómo te va a ver todo el mundo. Entonces, el primer día que tú vas a vender, tienes que intentar que tu branding ya esté bastante desarrollado y que sea lo que tú quieres, ¿sabes? Al menos esa es mi opinión, ¿eh? Que supongo que habrá otros métodos de hacerlo, pero creo que es importante cuando te presentas en casa de alguien, sea un estudio o sea una persona particular o lo que sea, que vea que detrás tuyo hay un pensamiento y ese pensamiento pasa por una estética, pasa por una simplicidad en las líneas o complejidad en las líneas, como lo quieras hacer, pero que tú lo has pensado, ¿sabes? O que alguien detrás tuyo lo ha pensado, porque ya te digo, si tú vas con una tarjetita como cualquier pintado que pone Daniel Beguería, así, hacemos construcción y no se percibe nada más, creo que eso como que le falta valor, ¿sabes? ¿No? Y necesitas ahí coherencia entre la tarjeta, la web, las redes sociales. El reto es cómo hacerlo de manera un poco flexible, porque si estamos en esa fase en la que estamos encontrando nuestro espacio, pero bueno, es verdad que cada día más es mucho más sencillo hacer una web y cambiarla rápidamente, ¿no? Es un punto de partida, o sea, simple, ¿eh? Y luego también creo que es muy importante cuando quieres emprender el pensar que vas a ser persona para todo, o sea que de entrada te va a tocar hacer muchas cosas, por ejemplo la web, yo recuerdo perfectamente hacer nuestra primera web en WordPress como pude, mirando tutoriales en YouTube, ¿sabes? Entonces eso también le da valor a todo el proceso de formación de lo que estás haciendo, ¿no? Hay una pregunta interesante. Yo me hice en Wix. Hice la página Wix y al año la tuve que rehacer, pagar a alguien y rehacerla entera. Eh, ahí siempre uno intenta el controlar los gastos todo posible porque estás en una fase en la que no ingresas, ¿no? Y ahí hay que pensar en, oye, ¿dónde estoy poniendo yo mi tiempo de manera razonable? Ni yo ni tú haciendo todo, porque hay muchas cosas que las vas a hacer, te van a llevar el triple de horas y las vas a hacer mucho peor que contratarlo a un tercero, pero bueno, no dejas de estar ahí tú solo, con una persona a tu alrededor como mucho, y toca ponerse muchos gorros, que decimos, ¿no? Entonces, volviendo un poco, o sea, la idea para mí comercial es cómo voy dando yo pasos que me permitan ir testeando si mi hipótesis del valor que quiero aportar tiene sentido o no tiene sentido, ser flexible en esas fases iniciales, aunque no quite para que puedas dar una buena imagen de inicio. Una tontería, ¿no? Pero yo como constructor al principio, en la página web, ponía fotos prácticamente del conserje. ¿Por qué? Pues porque, joder, también hay que construir un poquito la imagen. Claro. La línea entre dónde empieza la mentira. Yo creo que fotos de cosas que no hemos hecho las hemos puesto todos al principio. Cuando contrataba a un jefe de obra y ponía las fotos de sus obras, Claro, porque tal cual. no quitaba para que dentro del equipo existiese ese conocimiento, ¿no? Hay que decorar un poco. Honestamente, el que no haya decorado un poco los inicios. Es así. No se puede hacer de otra manera, porque al final tienes que transmitir algo y si no tienes nada, no puedes transmitir nada. O sea, Aquí hay una línea fina, ¿no? En dónde arranca lo que es la mentira y dónde es la decoración. Yo intento siempre que aquello que hemos hecho, que era un poco, bueno, pues no del todo, pues que se pudiese explicar, ¿no? Oye, pues unas fotos que, oye, eso no lo ha hecho dos planos. Digo, bueno, no, lo ha hecho el jefe de obra que está en dos planos. Digo, yo estaba tranquilo. claro. Pero hay que crear impresión de ser un proyecto serio, porque si no te mira y sobre todo si estás trabajando para empresas, todavía más, ¿no? La empresa quiere trabajar en general con empresas. Y bueno, pues el ir testeando el mercado en esas primeras fases, y yo creo que es muy importante, está conectado un poco con lo que tú decías hace un rato, ¿no? Yo empujo un poquito más lo que tú decías de dónde quieres llevar el proyecto. Es decir, tú montas un proyecto para tener un empleo, porque si oye, tú dices, oye, no me gusta trabajar para otro, voy a montar un proyecto para trabajar para mí, eso es una cosa. Otra posibilidad es, no, yo quiero montar una empresa. Y si tú quieres montar una empresa, creo que tu labor continuamente tiene que ser pensar cómo hago yo que esto pues tenga mayor valor como activo y cómo hago que esto cada vez dependa menos de mí. Entonces, cuando tú vas empujando el tema comercial, estás en una fase de testeo y continuamente tienes que pensar, bueno, esto poco a poco, ¿cómo hago yo que vayan entrando clientes cada vez de manera más independiente a mí? Poco a poco, no es un proceso de 2 días, ¿no? Pero a lo largo de los años tienes que conseguir
que tú no estés ahí y entren clientes, porque si no, para empezar no te vas a poder ir de vacaciones. O te vas a ir de vacaciones, sabemos cómo, ¿no? Lo sabemos, lo sabemos. Con el teléfono sonando cada 5 minutos. No, esto es muy importante, es importantísimo. De hecho, yo creo que te guste o no te guste lo que haces, cualquier cosa que haces como empresa, debes ir pensando en cómo lo vas a delegar a futuro y a qué perfil se lo vas a delegar, ¿no? O sea, esa persona que tú vas a querer encontrar a futuro, tienes que irla imaginando poco a poco. Yo creo que eso es un error que hemos cometido muchos de entrada. Y a cualquiera que me esté escuchando que piense, estoy hasta los huevos de mi jefe y lo que quiero es un autoempleo, yo lo que le diría es que también vas a acabar hasta las narices de ti mismo. O sea, creo que es muy fácil cuando estás, digamos, autoempleado, estás sumido en una vorágine de trabajo como autónomo, es muy fácil pues que eso se te eche encima, porque al final tienes tanta responsabilidad, estás solo, te sientes solo en todos los sentidos, ni siquiera tu pareja te va a entender en las cosas que te pasen, porque es imposible. O sea, es tan grande lo que te está pasando que no hay nadie que no sea alguien que se haya montado por su cuenta que te pueda entender. Entonces, yo a cualquiera que le diría que esté en el sector de la construcción y que esté pensando en montarse por su cuenta, incluso te diría que una persona que quiera dedicarse a redactar proyectos debería pensar, lo ejecute o no, pero debería pensar en cómo podría eso funcionar sin él, ¿no? E intentar montar algo que funcione de saque sin esa persona. Creo que esto es importantísimo. Una reflexión que me viene a la cabeza, yo siempre he dicho que yo he trabajado 10 años para otros. Joder, qué poco valoraba yo la nómina al final de mes. Tal cual, eso es increíble. Todos deberíamos pasar, debería haber sustituido la mili por montar una empresa para que luego cuando vayamos a trabajar para otro nos demos cuenta del valor que tiene la tranquilidad de saber que al final de mes te llega un ingreso a la cuenta, Sí. haya llovido, no haya llovido, hayan cerrado proyectos la empresa, no haya cerrado proyectos la empresa. Cuando uno arranca ya la cosa cambia al 100%, ¿no? Sí, pero también es verdad que si eres un carácter así inquieto y emprendedor, yo creo que, o sea, una cosa, yo también trabajé para una gran empresa durante 6 años y una cosa de la que yo me daba cuenta, tío, era que había una persona que igual estaba hoy, pero mañana se levantaba y había una planta en su sitio, ¿sabes? Y eso a mí me preocupaba un montón. Yo pensaba, yo estoy aquí dándolo todo por esta empresa, igual dentro de 15 años esta empresa no le intereso por lo que sea y de un día para el otro me quedo sin ese trabajo, ¿sabes? O sea, que estoy totalmente de acuerdo en el valor que tiene una nómina y en el esfuerzo que supone para una empresa el poder pagar nóminas, pero también es verdad que una persona que quiera montarse por su cuenta, eso llega a un punto en el que no sé si es como una seguridad, ¿sabes? Puede ser una seguridad o es un arma de doble filo. Estoy contigo, cuando llegas a los 40 años todavía más. Yo a día de hoy lo hablo con muchos amigos míos, digo, cuidado, y especialmente en los tiempos en los que estamos. Cuidado porque la certidumbre del trabajo cada vez va a ser menor. Simplemente a mí me hubiese gustado disfrutar más de la nómina. Ya, total. Yo es que tengo una anécdota en la cabeza, macho, de un señor que se llama Rafael, que llevaba como 35 o 40 años trabajando en la empresa. Y me acuerdo de ir un día y que ese señor no estaba. O sea, de verdad, le habían quitado el ordenador y habían puesto una planta en el rincón, te lo juro. Había una planta en el rincón. Y nada, oye, ¿dónde está este hombre? No, pues es que esta mañana lo han llamado a Recursos Humanos y lo han echado. Y me quedé, o sea, era como, o sea, cortocircuito, ¿sabes? ¿Cómo puede ser esto realmente? Es así, o sea... Bueno, hemos hablado un rato de temas comerciales. ¿Te parece si hablamos de equipo? Normalmente nosotros, después del área comercial, hablamos de equipo porque tiene su lógica un poco el orden. Uno define a dónde quiere ir, luego tiene que ponerse a vender, porque si no empiezas a vender, pues no vas a ningún lado. Conforme uno empieza a vender, lo normal, si empieza a dar un poco con el encaje con el mercado, es que empieza a crecer un poquito, empiezas a plantearte, oye, empieza a colaborar con freelance, empieza a contratar a una persona o una persona de prácticas. Entonces, hablamos un poco de los primeros pasos, de cuáles son un poco las claves en las que podemos pensar, ¿no? Tal cual. ¿Cuál crees tú que es la clave para tener un buen equipo? O sea, ¿cómo empezarías tú ahora si tuvieras que partir de cero y decir, oye, voy a empezar a montar un equipo como Dios manda? ¿Cómo lo harías? Yo te cuento que hice una cosa muy bien, hice una cosa bastante mal. Creo que al mismo nivel. La que hice muy bien y que yo siempre animo a cualquier emprendedor a hacerlo, yo siempre pensé desde el primer año en cómo sería la empresa con 20 empleados. Y yo lo pintaba. Me hacía mi organigrama en un papelito. Decía, bueno, esto cuando seamos 20 va a tener un área comercial, va a tener un área operativa, va a tener un área de administración. Por en medio en la constructora tenemos un área de oficina técnica, llamamos, para presupuestar. Y dentro del área operativa tendré mis jefes de obra, en la administración tendré
ahí me equivoqué con algunas cosas, pero tenía mi persona de recursos humanos, la persona de contabilidad, y han pasado los años y yo miro aquel organigrama y se parece mucho. ¿Por qué eso es importante? Porque te permite poco a poco ir dando forma a la empresa de manera proactiva y no reactiva. Si tú no haces algo así, lo que te va a suceder es que en cada momento vas a tener unas necesidades, vas a tener algo que te duele y vas a taparlo. Y entonces, a lo largo de los años vas a empezar a tapar agujeros. Por cierto, lo más normal es que empieces a tener personas que hacen cosas que no tienen nada que ver. Dice, no, es que necesito a alguien que me ayude con hacer unas facturas, pero al mismo tiempo que me haga unos planos y que por las tardes me coja el teléfono para vender. Esto es muy habitual. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque en tu cabeza pues, te falta un poquito de tiempo. Eso por lo general funciona mal. Funciona mal porque no hay personas que sean buenas en todo. Y más allá, aunque te pueda más o menos ir bien, lo que te das cuenta es que vas montando un pequeño Frankenstein y pasan los años y eso tiene una estructura muy rara. Entonces, eso lo hicimos razonablemente bien. Entonces, teníamos esa figura de destino, esa imagen de destino, y razonablemente sabíamos que conforme fuésemos creciendo, tenía los recursos financieros para poder ir invirtiendo en estas posiciones. Porque lo que te falta al final, va a ser sencillo contratar personas que hagan el trabajo porque te pagan por ello. Entonces, yo puedo contratar a un jefe de obra cuando cierro una obra. Lo difícil es cuándo puedo yo invertir en contratar personas que me ayuden a gestionar la empresa. ¿Cuándo puedo contratar yo un responsable de operaciones? ¿Cuándo puedo contratar un responsable administrativo? ¿Cuándo puedo contratar un responsable comercial? No hablamos de 20 posiciones, hablamos de 3 o 4. Pero esas 3 o 4 para mí son fundamentales. Y tener un poco la visión de cómo va a ser la empresa con 20 empleados, ver los números de cuánto tiene que facturar en ese momento y qué márgenes tiene que tener, te va a ayudar mucho en ese camino. Y eso yo creo que fue algo que hicimos bastante bien. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Eso es muy básico y luego te lo cuento, pero yo hice todo lo contrario. Mejor cuenta tú lo que hiciste mal. No, lo normal es que esto se haga muy mal. Y yo eso pude hacerlo muy bien, la verdad, porque venía de haberlo hecho mucho en el mundo de la gran empresa y para mí era como el día a día. Lo que hice muy mal fue todo lo que tiene que ver con el reclutamiento. Pero mal, fatal. Viniendo de la gran empresa, la verdad, estaba acostumbrado a contratar perfiles fuertes, tener dinero para hacerlo, y me encuentro en un entorno en el que no tengo dinero y no sé muy bien cómo enfocarlo. Y perfiles fuertes es complicado encontrar también, muy complicado. Y sin dinero es imposible. Sí, sí, tal cual. Entonces, error primero, vamos, aquí errores todos los que quieras, pero el primer error, rodearnos de gente muy junior. Entonces pensamos que, pues contrato a un becario, 2 becarios, 3 becarios. Hubo un momento que teníamos 5 becarios alrededor. Y no tengo nada contra los becarios, pero el becario no te quita trabajo, por lo general te da trabajo. Sí. Entonces, si crees que rodeándote de 5 becarios vas a conseguir que la empresa tire, estás equivocado. Ahí creo que teníamos que haber decidido incorporar una persona buena, que nos costase, que tuviese un coste pues, bastante más alto que el de un becario, obviamente, pero por lo menos que te sacase trabajo, que tuviese un grado de independencia suficiente como para que no esté cada 5 minutos preguntándote. Y segundo punto que hicimos fatal fue el cómo definir el proceso de entrevistas para incorporar a las primeras personas a la empresa. Y la verdad que no sé cómo lo hice tan mal. Porque no, te lo digo, yo venía del mundo de la empresa donde me habían enseñado muy buenas prácticas y no sé. Y llegué a la pequeña empresa con mi pyme. Es verdad que no había equipo para hacer múltiples entrevistas. Es verdad que tampoco conocía los perfiles que tenía que reclutar. Entonces no sabía muy bien las preguntas que hacer. No tenía bien definido ese. Y entonces nos equivocábamos, pero una vez tras otra. Mi socio en aquel momento tampoco era muy bueno con esto y fallábamos. Pero hasta el extremo de que la primera persona que fue jefe de obra le contratamos en una comida, comimos, oye, qué majo, ¿no? Adentro. Y adentro significa que 8 meses después, pues no. Sí, sí, tal cual. Entonces, por decir un poco lo que teníamos que haber hecho en aquel entonces, creo que es la parte que puede ser útil para el que escucha, teníamos que haber sido muy, muy concretos en qué buscamos de aquella persona que incorporamos. Por poner un ejemplo concreto, el jefe de obra, ¿yo qué busco? Y esto es como lo tenemos a día de hoy y cómo hemos ido dándole forma poco a poco, ¿no? Pero yo busco una persona que sea organizada, que sea bueno con los números, que tenga una buena habilidad para interactuar con las personas, porque tiene que interactuar con un montón de. Y luego que técnicamente sea bueno. Estos son un poco los 4 elementos, más luego una buena actitud. Yo tenía que haber definido un proceso de selección donde testeas estas 5 cosas. ¿Cómo testear cada una? Eso es donde hay que poner un poquito el coco, ¿no? Pues para testear si la persona es buena con los números, a día de hoy hacemos un test numérico. Le pedimos que haga un pequeño presupuesto y ahí vemos a lo largo de 30 minutos una prueba si el razonamiento de los números se da bien. Porque si la persona no es buena con los números, me va a liar una en la empresa, pero de cuidado. Siempre encarado, evidentemente, al nicho en el que va a trabajar, evidentemente. Correcto. Una cosa que hicimos mal por el camino fue, hacíamos esta prueba
y con eso pensábamos que teníamos un buen jefe de obra. ¿Qué pasa? Que estábamos testeando los números, no estábamos testeando que supiese de obra. Claro. Entonces incorporamos a un tío que era buenísimo con los números y nos lió unas de las obras, pero que alucinas. ¿Qué hicimos para intentar corregirlo? Como parte del proceso de selección, nos lo llevamos a una obra y le hacemos preguntas del tipo, oye, ¿cuánto queda aquí para terminar la obra? ¿Y qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿Y qué ves que hay que hacer distinto? Entonces, testeamos todo lo posible la persona en obra y eso nos hubiese ahorrado algún que otro disgusto. Y esto es muy complicado. La teoría es muy fácil. El reto es que estás en el día a día, estás con 20 cosas en la cabeza, acabas de cerrar un nuevo contrato y dices, tengo que meter a alguien mañana. Vas a LinkedIn, vas a no sé qué, pones 3 llamadas y dices, este es muy majo, adentro. O sea, no puedes cometer peor error que este. Sí, sí. A ver, hay mirlos blancos que salen bien con esa estrategia. Pues, por suerte hay alguno que le ha funcionado esto, pero es verdad que es un trabajo que hay que hacer previo. Yo creo que esto va muy en línea con lo que decíamos antes del branding y de todo lo que tú vas a ofrecer, ¿no? O sea, antes de empezar a hacer nada, creo que hay 2 cosas importantes. Una es, bueno, 3 cosas importantes que ya las hemos mencionado. Primero, ¿qué voy a hacer, a quién se lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Segundo, cómo voy a empaquetar todo esto. Y tercero, cuál va a ser mi manera de trabajar. Y estos son los procesos, que supongo que vamos a llegar a ellos. La siguiente. Vale, pues creo que escribir unos procesos básicos de cómo voy a contratar, cómo voy a vender, ¿sabes? Esto me parece que es también muy esencial de entrada. Y a nivel de contratación, que es un poco lo que decías tú, o lo que estamos hablando en este momento, yo de entrada la verdad que ni siquiera planteé, o sea, era como que ni siquiera planteaba el poner a personas a hacer cosas, fíjate, la administración o la facturación, o sea, cosas que yo hacía entendiendo que era mi día a día, ¿sabes? O sea, tan estúpido que ni siquiera era capaz de darme cuenta de realmente esa necesidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la primera persona que te tiene que acompañar siempre es alguien que te ayude con la administración. O sea, creo que el papeleo, especialmente en construcción, que tenemos seguridad, tenemos unos estándares de calidad que le tienes que ofrecer al cliente, tenemos pues presupuestos, tenemos facturas, tenemos papeles 1000 que hay que hacer, tenemos, no sé, o sea, hay tantas cosas en el mundo de la construcción que si normalmente la persona que monta una empresa de construcción es más bien tirando a técnica, sea técnico constructivo o sea técnico, digamos, a nivel de números o a nivel de empresa como tal, ¿no? Alguien que entiende la empresa y que no se dedica a la administración, pues eso es una carga de trabajo muy grande. Y si tú no te quitas esa carga de trabajo tan grande de la administración, que además probablemente es uno de los perfiles más baratos para acompañarte, y de hecho lo puedes encontrar como freelance, o sea, tampoco hace falta que tengas a alguien en tu empresa, pues si no te quitas esa carga, difícilmente vas a poder hacer tus cosas. Y en ese sentido creo que también es muy importante pensar, que es algo que esto sí que lo he tenido yo bastante claro desde el primer momento, es ¿cuánto vale una hora mía? O sea, ¿qué puedo hacer yo en una hora si no estoy haciendo esta factura que tengo que hacer para mañana, ¿sabes? Y realmente puedes hacer muchas más cosas de lo que ganarás haciendo esa factura. O sea, tú puedes hacer muchas acciones que te vayan a traer más trabajo o que te vayan a contratar a gente que te ayude ¿sabes? La visión que vas a tener tú como fundador de tu empresa no la tiene nadie. Entonces, todas las tareas que sean repetitivas y tediosas y además fáciles de ejecutar, tienes que cuanto antes dejarlas ir, ¿sabes? Creo que esto es básico. Yo ahí cometí el error, hasta que no facturábamos 3 millones de euros, no incorporamos un perfil de administración. Prometido, ¿eh? Yo me encargaba de emitir facturas, mi socio se encargaba de las facturas a proveedores. Llevábamos 3 millones, macho, es muy adelante. En 2 años lo hicimos. En 2 años pasamos, la verdad que crecimos muy rápido al principio. Sí, sí. O sea, llevábamos todas las contabilidades de las obras en un Excel que nos podíamos pisar el uno al otro. La verdad que era un desastre. A día de hoy digo, joder, si miro para atrás, teníamos que haber metido hold desde el principio. Podías a lo mejor, hay maneras de no ir de 0 a 1. Hay maneras de tener una persona freelance que te ayuda unas horas. Hay maneras de tener una persona por las mañanas. Y nosotros hemos sido, en ese sentido, muy binarios, de forma equivocada, y pasar muchas veces de 0 a 1. Y eso no debe ser. La figura de administración que tú dices, especialmente en algunos sectores, es crítica, y cuanto antes puedas tener una persona que además que sabe mejor lo que tiene que hacer que tú. Yo hice una nota de bono mal hecha y palmé 10.000 euros. Se me dijeron, no, pues esto no, por haberlo hecho mal.
no, la contabilidad no, no era. Al final, yo creo que el resumen de esto, ¿no?, es un poco también ligado con lo que hablábamos al principio de qué sabes tú hacer o qué quieres tú hacer para tu empresa. Dedícate tú al 100% a eso y el resto, preocúpate de conseguir perfiles y personas que sean muy válidas o válidas para acompañarte, ¿no? Y en este sentido, tú has dicho antes un poco cómo es el proceso. Nosotros también tenemos un proceso de contratación que realmente yo, por mi manera de ser, y erróneamente muchas veces me salto porque soy una persona que se mueve mucho por el corazón o por instintos, pero para mí hay como cosas que son básicas, ¿no? La primera es que esa persona que tengo delante sea una buena persona. O sea, creo que ser una buena persona o rodearte de buenas personas es fundamental. Lo segundo para mí es que tenga actitud, o sea, que le digas, mira, tienes que cortar esta mesa y aunque no la haya cortado en su vida, se ponga y corte la mesa, ¿sabes? Porque creo que la aptitud se puede adquirir, la actitud no. Y la actitud cada vez es más escasa en este país y en este mundo. O sea, al final, cuanto mejor estamos económicamente, menos actitud hay porque menos necesaria es. O sea, al final la gente que tiene más hambre, y es así, es gente que no tiene una seguridad en lo que le va a pasar o en lo que va a comer dentro de un año, ¿no? En ese sentido, por desgracia lo digo porque realmente me da pena el hecho de que aquí en España la gente cada vez tenga menos ganas de tirar para adelante, ¿no? Pero por otro lado tampoco lo considero una desgracia, pienso que es una alegría para estas personas. Pero la gente que viene de fuera, que es a donde quería llegar, por ejemplo, perfiles que vienen de Argentina, perfiles que vienen de, no sé, de países que a lo mejor no tienen la capacidad que podemos tener aquí de estar tranquilos con una nómina y viviendo bien, ¿no? Pues esta gente para mí son esenciales. O sea, ojalá me gustaría que pudiera no tener que hacer esta distinción entre la gente que viene de fuera y la gente de mi país, pero realmente a mí lo que me ha enseñado el proceso de formar una empresa es que la gente que viene de fuera tiene muchísimas más ganas de formar algo que la gente que está aquí, ¿no? Que solo quiere al final una nómina y irse tranquilamente a las 6 a su casa, cosa que me parece muy loable también, pero al final no es lo que yo busco para mi empresa, ¿no? No, en un estado de bienestar que está en tal extremo que al empresario que tiene una empresa, sobre todo pequeña, estamos fundidos cuando nos rodean personas que lo único que buscan es hacer su horario justito y irse a casa. Tal cual. ¿Qué es la ley? Sí, pero lo que necesitas es gente que te pueda. En los planos, por cierto, el 50% de la plantilla no son españoles. Y yo estoy encantado. Estoy encantado con los españoles porque los que están en los planos tienen buena actitud y estoy encantado con la gente que viene fuera con ganas de comerse el mundo. Pues yo igual, te diría que en Estudios Raíces incluso hay más gente, más del 50% es gente de fuera. Gente de fuera, estoy hablando de gente de Latinoamérica sobre todo, y bueno, tenemos una persona que es de Georgia, pero vamos, que al final yo, un poco volviendo a lo que decía al principio, siempre ficho con estas tres cosas, ¿no? Ser una buena persona, tener actitud y como último, creer en el proyecto. O sea, creo que es muy importante que quien se sume a lo que tú vas a hacer entienda lo que quieres hacer y le apetezca hacer eso, ¿sabes? Porque a la larga, o sea, a la corta es muy fácil decir, bueno, empezamos a trabajar y vamos a funcionar y va a estar bien, pero van a ser muchos días de repetición, van a ser muchos días de no conseguir el resultado que quieres, van a ser muchos días de trabajo duro y necesitas a una persona al lado que realmente crea que lo que tú estás haciendo, lo que pretendes hacer, tiene sentido y que va a llegar a un puerto, ¿no? Porque si no es así, las personas también se cansan y dicen, oye, pues hasta aquí, ¿no? Es fundamental tener un buen. Sí, si tú tienes un proyecto ambicioso donde quieres conseguir algo, luego puedes venderlo. No me refiero a venderlo a los empleados. Sí, un buen storytelling. Y así puedes conseguir talento que a lo mejor no podías conseguir con una castaña de proyecto. Y retenerlo. Correcto. Si tú tienes un proyecto que no tiene ningún tipo de aspiración, pues aquel empleado que tiene ganas de hacer algo chulo y llevar a ser parte de una historia bonita, pues contigo no. Es fundamental para el propio proyecto, ¿no? Yo tengo que decir que en este caso, nosotros, en este caso he tenido mucha suerte yo en eso, porque he sabido explicarles desde el primer día a los que están desde el primer día lo que yo quería conseguir. Los que están y se han quedado y han aguantado han pasado pues tormentas igual que he pasado yo, quiero decir, y ahora me parece súper bonito que estemos en un punto mucho más dulce y que esas personas pues también se puedan beneficiar de todo lo que viene a partir de ahora, ¿no? Y creo que eso es un poco parte de las tres cosas que decía. Al final esas personas son buenas personas porque están dando de ellos algo sin realmente ver un resultado, con lo cual eso
tiene que partir sí o sí por ser una buena persona. La segunda es tener actitud, o sea, son tan buenos que yo en mi vida se me ocurriría quitármelos de en medio. Y la tercera es, pues, el creer que lo que yo les estoy explicando y lo que yo veo a futuro, pues, tiene sentido, ¿no? Sí. Una cosa por tocar un momento en donde decías lo de buena persona, una cosa que nos ha funcionado muy bien, que es curioso porque vuelve a los orígenes de Dos Planos de manera un poco... es hablar con las personas fuera del contexto de una oficina. Cuando yo decía que la primera persona contratamos comiendo, en realidad solamente comimos y ya está. Pero esa comida tiene una parte muy positiva. Y es que puedes conocer a la persona fuera de esa careta que uno se pone cuando va a una entrevista. Uno se relaja, puede ser comiendo, puede ser tomando un café. A día de hoy en la empresa seguimos haciendo varias entrevistas y la última fase es una comida con varias personas de la empresa. Y el poder hablar con la persona fuera de ese contexto te da una imagen más cercana de lo que realmente es. Y cuando tú dices a buscar algunas personas, lo contrario es terrible, porque tienes malas personas en la empresa. O sea, es terrorífico. Nos ayuda mucho el hacerlo, ese intercambio, en nuestro caso ahora mismo es con otros empleados, pero fuera de la oficina en un entorno más distendido. Yo creo que es muy importante también eso de hacerlo con otros empleados o con gente de tu confianza, ¿no? de tu máxima confianza, porque al final la vida es, como dice nuestro amigo Irra Bravo, la vida es vender y evidentemente cualquier persona que quiera trabajar en tu empresa se va a intentar vender. Entonces, si estás tú delante, pues te va a intentar decir lo que tú quieres, ¿no? Pero si quien está delante suyo es una persona que, aunque él no lo sabe, de tu máxima confianza y que lo va a estar analizando, pues eso te da muchos puntos, te da una ventaja impresionante y creo que es una estrategia muy interesante. Eso funciona muy bien. Bueno, hemos hablado entonces de equipo, hemos hablado de estructura organizativa, hemos hablado de reclutamiento, hemos hablado de las claves que buscamos en estas personas, de la transición de nosotros hacia otros, de ese proceso de delegación que suena muy fácil y es muy complicado. Total. Yo creo que un poco acorde a lo que decíamos en el primero y el segundo punto es qué equipo necesito para llegar a donde quiero llegar, ¿no? O sea, ese equipo, también lo estabas explicando tú ahora, dibújatelo, o sea, dibuja qué estructura va a tener tu empresa, qué quieres que sea tu empresa dentro de un año, a dónde quieres llegar, cuánta gente quieres tener al lado, de quién van a depender esas personas, qué van a hacer, describir bien esas posiciones, un poco, pues un detalle a fondo, ¿no? de a dónde quieres llegar. Muy guay. ¿Te cuento cuál es la siguiente bola? Venga, Esa te gusta. Es la operativa. La lógica es, sabes a dónde ir, vas vendiendo y empiezas a contratar. Entonces, cuando empiezas a ser 3, 4, 5 personas, y no te digo ya más cuando sigues creciendo, cada vez cobra más importancia tener una operativa robusta dentro de la empresa. Porque si al final tú haces todo, eres un autónomo y haces todo, tampoco necesitas documentar muchos temas. Tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? En el momento en el que empiezas a incorporar personas al equipo, se va a empezar a introducir una variabilidad en la manera de trabajar de cada uno. Y ahí es donde entra la importancia de tener una operativa pues, clara, documentada, que busque buenas prácticas, que sirva como material de entrenamiento, que yo creo que es algo que no se hace en 2 días, porque cuesta, que tú estás en ello. Yo he pasado por ello hace no tanto. He pasado por ello, no. En realidad, una vez que entras no paras, ¿no? Porque son procesos es infinito. Es infinito, sí. Son procesos hechos de mejora continua. El concepto esto de mejora continua que viene de la cultura de Toyota, Lean, etc. El concepto Kaizen es una pieza fundamental del sistema de metodología Lean. Y se trata de no parar de mejorar, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo estás tú atacando este melón? Pues mira, yo los primeros pasos son darte cuenta de lo que tú estás diciendo, o sea, de que conforme vas metiendo gente, cada uno hace las cosas como le da la gana o como cree que son mejores, no es como le da la gana, porque también hay que partir de la base de que si tú has contratado bien, crees en esa persona y confías en ella, esa persona va a hacer lo que cree que es mejor, pero no tiene por qué ser lo que tú quieres hacer. Entonces es muy importante entender que si tú no escribes cómo quieres que se hagan todas las cosas que pasan en tu empresa, no se van a hacer como tú quieres, se van a hacer de manera parecida o no tan parecida, pero no va a ser como tú quieres. Entonces, claro, si tú eres la persona que ha arriesgado su vida por montar esa empresa, ha arriesgado todo su capital, está poniendo la cara todos los días, pero al final el outcome, o sea, lo que sale de esa empresa no es lo que tú realmente quieres, pues eso es un problema. Y no solo un problema, sino que es una frustración muy grande.
Entonces esas frustraciones yo creo que las tenemos que evitar como fundadores. O sea, cuando tú tienes un bebito, para mí, mira, yo tengo 2 hijos, tú tienes 3, yo tengo 2 y la empresa es el tercero. Yo siempre digo a todo el mundo que mi tercer hijo es un niño que ha nacido con unas capacidades muy, muy cortitas y que requiere especial atención por mi parte, ¿no? Entonces, este hijo difícilmente va a hacer lo que yo quiero si no soy además su único educador. O sea, imagínate si un niño que tiene unas capacidades ya limitadas de por sí, porque por desgracia ha nacido así, y todas las empresas nacen así, tiene 5 padres o 6 padres, imagínate qué lío va a tener en la cabeza, ¿no? Es imposible bueno, pues que solo haga las cosas de una manera determinada, va a tomar acción de todo lo que pilla. Entonces esto es un poco lo mismo. Una empresa al final es un bebé, tú tienes que enseñarle a ese bebé cómo va a crecer, por qué va a crecer así y al final qué quieres conseguir, ¿no? Y si tú no lo escribes, pues no lo vas a conseguir, porque es que una factura mismo se puede presentar de infinitas maneras distintas. O sea, Soy muy de la opinión que suele haber formas de hacer las cosas múltiples, ¿no? Y sí creo que suele haber formas de hacer las cosas mejores que otras. A veces entramos en temas filosóficos, pero por lo general hay formas de hacer las cosas que son más eficientes, con menor probabilidad de error. Entonces, es fundamental. Si tú quieres una empresa fuerte que dure muchos años, al final las empresas todas acaban muriendo, ¿no? Pero o te haces fuerte y creces, o por lo general pues va a pasar lo contrario, ¿no? Y si tú quieres hacerte fuerte y crecer y ser cada vez mejor, pues tienes que implantar sistemas en la empresa que hagan que cada vez se trabaje mejor. Y sí, hay 4 personas que pueden hacer una factura de manera diferente cada una, pues por lo general hay una manera mejor que el resto. ¿Qué pasa entonces? Que es fundamental definir cómo quieres que se trabaje en la empresa, como tú acabas de decir. Lo siguiente es, ¿cómo mejoro? Para tú mejorar, si no tienes una referencia, si no tienes cuál es la referencia de cómo se trabaja aquí, no puedes mejorar. Es imposible mejorar. Y hay muchas empresas donde tú puedes ver al fundador dando 4 gritos cada vez que algo sale mal. Esto es tremendamente habitual. sí. Y es contraproducente. Es contraproducente porque si tú eres el empleado, tú dices, oye, vale, el resultado ha sido malo. ¿Pero por qué ha sido malo? Porque no me has dicho cómo lo quieres. ¿Cómo lo hago? Entonces, la lógica debería ser, oye, existe un estándar, nos adherimos al estándar, los empleados, ese estándar está basado en las buenas prácticas que hemos identificado, y entonces, a partir de ahí, hay errores. ¿Qué pasa cuando hay un error? Que hay que entender por qué hay un error. ¿Se ha seguido el estándar o no se ha seguido el estándar? Porque si no se ha seguido el estándar, es muy sencillo. La próxima vez, sigue el estándar. Si se ha seguido el estándar, lo que acabas de encontrar es una oportunidad para mejorar el estándar. Esta es una filosofía de mejora de procesos que es muy profunda. Ha habido un resultado que no es lo que yo esperaba, pero se ha seguido la manera de trabajar de la empresa. Pues hay que revisarlo. Y al revisarlo, mejoras la empresa. Bueno, ¿qué pasa en esta excepción cuando de repente el cliente nos dice que no? Bueno, pues veamos, documentémoslo y no volverá a pasar. Y además que así te aseguras que no cometes el mismo error 2 veces, que es una de las grandes lacras de la empresa, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que decir en mi contra que respecto a esto de los procesos, o sea, por ejemplo, todo lo que hemos venido hablando de, pues bueno, los estudios de mercado, a dónde te quieres dedicar, o sea, todo lo que las 4 primeras bolas, yo siempre había intuido que había que tenerlas en cuenta para montar una empresa grande, ¿no? Pero los procesos es algo que ni se me había pasado por la cabeza y realmente a mí me voló el cerebro. O sea, yo ni siquiera me había imaginado que en McDonald's todo lo que hay desde que entras por la puerta son procesos. O sea, todo. O sea, los locales. O sea, es que todo, todo. Entonces, te das cuenta conforme vas interesándote, porque al final, cuando tú te montas una empresa, pues igual solo te preocupas por ti, pero conforme la cosa ya va funcionando y tú lo que quieres es crecer, lo que haces es fijarte en lo que están haciendo los demás, cómo lo hacen, por qué les funciona, por qué no les funciona. Cuando te das cuenta de que al final todas las grandes empresas funcionan a base de procesos, dices, madre de Dios, o sea, esto es un mundo que yo ni me había imaginado, ¿sabes? Y realmente luego sales un poco de ese pensamiento y dices, vale, pero ¿y si no es así, cómo está haciendo Amancio Ortega para manejar Inditex? O sea, ¿qué está haciendo Amancio? ¿Llamando todos los días a los proveedores? No, ¿sabes? Tiene personas que coge y dice, mira, te vas a poner en este puesto y en este puesto te doy un papel en el que pone cómo vas a hacer las cosas y cuando no sepas cómo hacer algo vas a ir a este directorio que tienes explicado claramente cómo vas a hacer esto.
Y entonces dices, vaya, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Si hubieras hecho eso desde el primer momento, o hubieras por lo menos planteado estos procesos de manera muy básica, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Conforme te hagas el branding, para empezar, pues ponte y hazte 20 procesos. ¿Cuál va a ser mi manera de vender? ¿Cuál va a ser mi manera de contactar a los clientes? Voy a llamarlos por teléfono, les voy a escribir un mail, voy a juntarme con ellos en la obra. ¿Cómo voy a conseguir que haya una recurrencia en el trabajo? ¿Me van a referir? O sea, tienes que pensar en todo el proceso de venta, desde que un cliente entra por la puerta o te llama o te manda un email, hasta que tú le entregas, en este caso que estamos hablando de construcción, tu producto final, una obra, ¿no? Terminada y acabada, y cómo consigues que este cliente, que le has hecho un trabajo bien hecho, te traiga a alguien más. Entonces, creo que eso, de manera muy básica, es algo muy bonito para empezar. Que a mí me hubiera gustado ver este vídeo el primer día antes de empezar a montar la empresa y decir, pues me voy a escribir esto un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Que como nosotros, los que montamos la empresa, por lo general tenemos mucho este conocimiento en la cabeza, pensamos que otras personas también lo tienen. Asumes que tú tienes en la cabeza lo mismo que tengo yo. Y nada más lejos de la realidad. Entonces, el traducir, el ir escupiendo lo que tienes en la cabeza en papeles, primero tú, porque es el que está al principio, y poco a poco el equipo que va incorporándose a la empresa y que cada vez va haciendo que haya un conocimiento más amplio de cada área de la empresa, es fundamental. Sí, sí. No hay otra forma de hacer crecer un proyecto si no es a base de... Si no se te cae a pedazos. Es simplemente un cuándo, ¿no? El cuándo se te va a caer no es tanto un si se te va a caer. Tal cual. Yo creo que nos hemos dejado una pelota, que es muy básica hoy en día, y es el tema de Internet. O sea, estamos hablando de todo el funcionamiento de una empresa, pero te pregunto, ¿tú crees que una empresa dentro de 20 años va a poder funcionar sin presencia en Internet y sin todo esto que estamos haciendo ahora mismo aquí, por ejemplo? ¿Hablas de manera amplia del mundo de la digitalización? Sí, hablo de la diferencia entre cuando tú y yo éramos pequeños y íbamos por la calle, lo que era un local, lo que era una pescadería, lo que era una frutería, contra lo que es hoy. Y contra lo que va a ser dentro de 20 años. ¿Sabes? Es un buen melón. Es que el tema de Internet, digitalización, etcétera, impacta en varias de estas bolas. Impacta en la estrategia. Hay negocios que van a ser destrozados en los próximos años. Hay otros que si el empresario es avispado y se sube en la ola sobre todo ahora estamos con el tema de la IA, va a poder ser mucho más rentable, porque va a poder reducir sus costes. Y si lo hace antes que su competencia, va a poder ser más rentable. Esto pega comercialmente de manera brutal. Yo te decía como hace 7 años intentaba ir a vender en Facebook y era un paquete. Bueno, a día de hoy, si no eres mínimamente hábil en los mundos digitales, te pierdes una parte de mercado muy importante. Que aún así puedes vender, ¿eh? O sea, el que tiene una pescadería puede seguir vendiendo. ¿No? Sí. Hay sectores que se ven más afectados que otros. Hay sectores más físicos, más presenciales, que todavía pueden conseguir mucho trabajo. Y además pasa una cosa, es que cada vez hay menos personas, un poco a tu punto anterior de la actitud, que quieren hacer ciertos trabajos. Entonces, a día de hoy, pues, si tú eres cerrajero, probablemente te suene, metalista, pues puedes vivir a día de hoy sin estar mucho en redes y con un poquito boca a boca, porque hay tal demanda, pero no quita que sea una palanca clave para un montón de empresas el crecer. Operativamente, de nuevo, es fundamental el cómo la tecnología... Hay un punto muy importante aquí, que es cómo la tecnología... O sea, cuando hablamos de procesos, tú dices, no, lo escupo, lo pongo en papel. Una cosa es poner en papel, otra cosa es que la gente lo siga. Que la gente lo siga es tremendamente difícil, ¿no? En construcción no te cuento, ¿no? Que encima tienes a cada equipo en una geografía. La tecnología, una cosa que te permite es forzar el proceso. Esto yo me acuerdo hace 20 años que se lo escuchaba a mi madre trabajaba en banca, y me acuerdo cómo decía que en las oficinas cada vez se podían hacer menos cosas. Es decir, el cajero que estaba en la oficina del banco, cada vez el sistema le dejaba hacer menos cosas. ¿Por qué? Porque el sistema le empujaba el proceso, le forzaba el proceso. ¿Por qué? Pues con todo el sentido del mundo, porque tú no querías dar un cheque de más o meter un cheque de más de X euros, se definía centralmente y se empujaba el proceso en lugar de dar un training a todo el mundo, ¿no? Entraba el proceso y decía, más de 5.000 no. Probablemente habría un mail, ¿no? Que diría, oye, que sepáis que a partir de ahora más de 5.000 no puede ser, así que tiene que ir a central. Y aquí todo lo que podamos apoyarnos en la tecnología para forzar el proceso, porque seamos honestos, hemos hablado de equipo, es tremendamente difícil construir un equipo sólido
que no tenga fluctuación, que no tenga entradas, salidas a día de hoy en el mundo empresarial. Entonces, cuanto más consigas que el proceso venga impulsado y venga forzado, más garantías vas a tener de que eso funcione así. No, y luego pensando en una persona válida, una persona con un criterio sólido y que crea y quiera un proyecto a futuro, no es lo mismo presentarle un proyecto en el que no hay nada definido y que, oye, vamos a tirar por aquí o por allí, ¿sabes? A menos que le vendas muy bien una idea y se quiera sumar a esa idea, que es lo que hablábamos antes, pero una persona que sea... Hay mucha gente que es muy top en su trabajo, en una especialidad que tú necesitas para tu empresa, pero que no quiere estar calentándose la cabeza, ni quiere estar pensando en, oye, dentro de 10 años esto va a estar mejor. No, lo que quiere es estar bien, ¿sabes? En el minuto cero. Entonces, si tú no te apoyas en la tecnología para ordenar y relativizar y hacer las cosas más sencillas, porque al final también esto se puede complicar muchísimo y hay que tener mucho cuidado con este equilibrio, porque al final te pones a hacer procesos, puedes hacer procesos hasta de cómo dices buenos días por la mañana. Entonces, claro, tienen que ser cosas que operativamente sean necesarias, ¿no?, para la empresa, pero es verdad que si tú no te apoyas en la tecnología y simplificas un poco todo esto, puedes llegar a abrumar a un perfil que a lo mejor te ayudaría a conseguir tus objetivos de manera pues orgánica, ¿no?, en 2-3 años. Pero si tú metes a una persona que no sabe muy bien por dónde le vienen los tiros, te ve que tampoco tú lo tienes claro, estás metiendo muchas cosas en el camino y le estás liando la cabeza, al final va a decir, oye, chico, aclárate y luego me llamo, porque... Algo que nunca hacemos los emprendedores, ¿no? Exacto, aclararnos. Aparte en la oficina y decir cuatro cosas. Sí, sí. Depende del día que estemos, depende de cómo lleguemos, ya se miran y dicen, madre mía, hoy... Ya viene con Sí. su nueva idea, ¿no? Hay una cosa en un post que escribía, decía algo así como que está muy bien eso de la empresa más fuerte es aquella donde están los mejores empleados, pero hay otra forma de verlo que es la empresa más fuerte es aquella que está hecha para aguantar al peor, Sí. para sobrevivir al peor empleado. No es que estemos aquí criticando al empleado, pero cuanto más sea tu empresa, tus sistemas, tus procesos, estén más listos de de soportar un empleado no competente, Tal cual. más quiere decir que eso empieza a ser algo sólido, ¿no? O sea, lo agitas. Qué interesante, ¿eh? Bueno, la verdad que ya sabes que no me da el tiempo para meterme mucho en LinkedIn y me encantaría leer todos tus posts, pero no los leo. Y este me parece súper interesante, porque es un poco lo que decíamos antes. Tú imagínate McDonald's, o sea, al final en McDonald's trabajan muchos estudiantes, mucha gente sin formación. Al final es difícil, es un perfil que para que haga lo que tú quieres que haga es muy complicado. Entonces, creo que es un punto muy fuerte. Como minimizas al máximo el posible daño que te puede hacer un empleado, sin nunca pensar en que ese sea el... Sí, es así, En los modelos financieros, ¿qué se hace? ¿Te acuerdas del tema de los bancos, el stress test? Sí. ¿No? A ver hasta cuánto aguantan. Pues vamos a hacer con la empresa el stress test, ¿no? A ver, ¿cuánto daño me puede hacer un... Tal cual. Hoy en día me parece que estamos rodeados de stress test y a todos nos da igual, ¿sabes? Porque estamos en un mundo complicado, ¿eh? También. Pero bueno, todavía si hay alguien que quiera emprender, yo creo que no se lo tiene que pensar. Al final es lo más bonito del mundo. Para mí, el tener tu propia vida, tu propia, no sé cómo decir, generación de riqueza de alguna manera, generación de empleo, el poder hacer lo que tú quieres en tu empresa, eso es precioso. Bueno, construir algo, ¿no? Construir algo. Sí, para mí esa es la parte más bonita. Sí. Aunque luego vaya bien, menos bien, que muchas veces va menos bien de lo que le gustaría, ¿no? Pero es bonito el construir algo de cero. No, nos hemos dejado una bola, ¿eh? Nos queda una. Venga. Un pequeño detalle. Pero entonces esta sería las 6 o las 7. No, esta es la quinta. Teníamos estrategia, teníamos el área comercial, teníamos el tema de gestión de equipos, vale, operaciones y finanzas. Oh, finanzas, mi tema favorito. Casi nada, un pequeño detalle. Para mí las finanzas, por conectarlo. Siempre hablamos en este orden, damos una hojita y la ponemos en el centro. Entonces hacemos una especie de esquema que va como en orden y con las finanzas en el centro, porque las finanzas es un tema que te puede matar. Si te va fatal, te mata. Tal cual. Pero te puede ir genial y te mata. Y eso uno tarda un tiempo en entenderlo. Sí, sí. Y te lo pueden decir y conceptualmente dices, sí, claro, es que la caja no es lo mismo que la cuenta de resultados, que sí, que ya lo sé. Bueno, lo sabes hasta que de repente ves que tu cliente no te está pagando. Que Hacienda, cuando viene va por todas y tú ahí no puedes retrasarte un día en el pago. Que lo que tú esperabas, el proyecto que esperabas que se cerrase ahora, se cierra dentro de 2 meses, pero las nóminas las tienes este mes. Hay una serie de realidades que hasta que no te pegan en la cara y miras la cuenta del banco y dices, ¿y yo cómo pago las nóminas este mes? Que por cierto es la mayor preocupación de todo empresario, por si alguien duda sobre qué nos preocupa a los empresarios.
Entonces, las finanzas es algo que no es optativo. Y da igual, me da igual aquel que dice, no, es que yo soy malo en esto. Me da igual, tienes que aprender, tienes que controlar la empresa. Y si no la controlas, te va a matar. Y si no la controlas, o pones un socio que la controle, o te va a matar. Es una cuestión de si lo va a hacer antes o después. Y ahí, hombre, joder, todos arrancamos con la gestoría, ¿no? Y la gestoría, pues yo creo que sirve para algunas cosas. Para muchas. Pero para muchas no sirve. Y es un poco como el cajón de desastre que creemos que nos hace un poco todo. Y honestamente lo normal es que funcione regular, porque es un modelo, yo siempre lo digo, queremos pagar poco por la gestoría, queremos pagar 150 euros por la gestoría, y la conclusión es que acabas teniendo un junior, hablando de juniors antes, que te hace lo que aprendió hace 2 días. Y lo justito que tiene que hacer, porque al final una gestoría... La legalidad. Exacto, la legalidad. No con lo que tú necesitas como empresario para gestionar la empresa. Eso es. Yo ahí, sí, con el tiempo pues uno va desarrollando algunas prácticas y yo creo que es tremendamente necesario, si no imprescindible, tener una cuenta de resultados, o sea, trimestrales, lo que uno hace para calcular el IVA. Yo te diría que conseguir llegar cuanto antes a tener una cuenta de resultados del mes. Una cuenta de resultados que no tenga 200 líneas, que tenga tus ingresos, tus costes directos, tus costes indirectos, tu beneficio. Ahí, en función del modelo de negocio, a lo mejor tiene más sentido el EBITDA, si no el EBITDA, pero cuáles son tus costes directos, cuáles son tus costes indirectos y qué margen te queda. Y tú tienes que familiarizarte mucho con esos números. Y tienes que dominarlos. Y tienes que saber, pongo el ejemplo de la constructora. Yo sé que tengo un coste directo que el año pasado fue del 82,4%. Y sé que eso no está bien. Y sé que lo tengo que bajar a 80%. Y que eso me va a dejar un margen bruto de 20%. Entonces, entendiendo bien esto, puedo accionar palancas que me permitan pasar de ese 17,6 a ese 20. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, pues puedo comprar mejor, puedo presupuestar un poco mejor, pero entiendo bien la conexión entre acciones y los números. Y luego voy a mis costes indirectos. Y aquí tengo equipo. Una parte del equipo que está en la oficina, desde temas comerciales a temas de presupuestación. Tengo los costes de oficina, tengo costes de transporte vario y yo a día de hoy lo miro todos los meses. Y cada mes tienes que entender, oye, por cierto, lo miro contra un presupuesto. Que esto es algo que por lo general nadie hace un presupuesto detallado en su primer año de pyme. Ni su segundo, ni su tercero. Yo creo que hice el primer presupuesto, no sé si fue el tercer o cuarto año. Sin un presupuesto es como decir antes, sin un organigrama de dónde quiero ir. El presupuesto te tiene que marcar tus objetivos del año que viene y al contrastar presupuesto contra tu cuenta de resultados real, o sea, estoy en marzo, pues miro el primer trimestre, contrasto con el presupuesto, veo las variaciones y puedo tomar decisiones con sentido. Tal cual. O sea, como tú intentes gestionar tu empresa mirando la cuenta del banco, estás mal. No, totalmente de acuerdo. Además es que es un ejercicio tan sencillo de hacer al principio que lo que cometemos, el error que cometemos la mayoría es que ni siquiera pensamos que sea algo que haya que mirar. O sea, directamente piensas que bueno, el trabajo te lo va no sé, a rellenar ese hueco y realmente no es así. O sea, tú lo que tienes que partir es, primero, un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuánto vale mi hora? Estábamos, creo, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de esto. ¿Cuánto vale mi hora? O sea, ¿qué precio me voy a poner yo? Pues el primer año te vas a tener que poner una hora pues bajita, ¿no? Pero al final son horas tuyas, con lo cual tienes que pensar en facturarlas, por lo menos. Que es tu sueldo, o sea que esto es básico. Luego, ¿qué me voy a gastar en una oficina para poder funcionar? Necesito una oficina, necesito un ordenador, necesito todo lo que vayas a necesitar, póntelo ahí. Luego, ¿a dónde quiero llegar? O sea, este primer año, ¿con cuánta gente quiero estar trabajando? ¿Cuántas obras quiero hacer? ¿Cuántos proyectos quiero? O sea, márcate un objetivo económico que diga, no sé, 300.000 euros. Pues 300.000 euros, ¿sabes? Este primer año tengo que conseguir 300.000 euros. Eso te va a obligar a buscarte la vida comercialmente para poder conseguir esos 300.000 euros. Te va a obligar a saber qué estructura tienes que tener más o menos, que hablábamos antes también de esto, para conseguir esos 300.000 euros, porque igual tú solo no los puedes hacer. Te va a obligar a estar controlando qué costes vas a tener y cómo los vas a controlar para que no se te pase nunca de tener un poco de beneficio y tener esa ganancia al final de año, ¿no? Entonces, creo que si no haces este ejercicio es como, no sé, como entrar a ciegas a un bosque, ¿no? Te vas a comer un árbol sí o sí en algún momento, o sea, es imposible, ¿sabes? Entonces, creo que es un punto muy importante y creo que es un punto que por más tedioso que sea, porque a muchos no nos gusta ni tampoco se nos da especialmente bien, a la vez es algo muy sencillo de hacer. O sea, es una cuenta muy sencilla, ¿no? Es 2 más 2. Es sencilla.
Cuando se va complicando, pues con esta ayuda. Exacto, y la puedes conseguir, o sea, realmente es muy fácil empezar por alguien freelance o una empresa que te pueda prestar a una persona para que te haga una revisión mensual, y al final tener, pues eso, un seguimiento de hacia dónde vas. Pero también ver la cosa, en una empresa tienes que ver la cosa a 3 meses vista, o sea, tú no puedes estar pensando en qué voy a comer este mes, tienes que estar pensando en qué voy a comer dentro de 3 o 6 meses, ¿no? Y eso es algo que también vas aprendiendo a base de golpes. Bueno, tienes la cuenta de resultados, tienes el balance, que bueno, que eso quizá no hace falta verlo todos los meses, y luego tienes los flujos de caja, Claro. que eso sí que hay que verlo todos los meses. Y lo único es que en nuestro sector es tan difícil, tan difícil, ¿por qué? Porque tú te haces tu planning, bueno, estos son las horas que tengo, estos son los ingresos que voy a tener, estos son los costes que voy a tener, que razonablemente es una estimación pero más o menos ajustada, y luego va a llegar mi impago. Entonces toda tu estimación de caja, pues de repente un impago de 60.000 euros te rompe por todos lados. De ahí la importancia de nuestro sector de ir construyendo un colchón que te permita estos viajes poder recibirlos. Que lo vas a recibir, que no es una cuestión de... No se salva nadie. No, y una figura que para mí es muy importante, esto no es para el día uno de una empresa, pero cuando empiezas para mí, facturar alrededor del 1.000.000 de euros, en construcción se llega más rápido que en otros sectores, pero empieza para mí a aparecer la necesidad de incorporar un director financiero, un perfil de director financiero, que por lo general creo que tiene mucho sentido que sea externo, que sea alguien que dedica un par de días al mes, lo comentabas, algo así, ¿no? Que te ponga cabeza financiera en la empresa, sobre todo si no es tu fuerte. Y no hace falta, no necesitas un director financiero a tiempo completo, porque primero se va a aburrir con una pyme y segundo no lo puedes pagar, entonces, por mucho que quieras. Sobre todo eso, ¿no? Pero por lo menos oye, por un precio razonable te dedica un par de días al mes y te diga, oye, tío, mira los márgenes, mira los ratios, por ejemplo, en nuestro caso, los márgenes por obra son fundamentales, el análisis de la obra. En cada sector tienes unos análisis críticos. Yo en la constructora siempre miro el margen bruto agregado, siempre miro los indirectos, sé razonablemente los costes que tengo de oficina, etcétera, que eso me representa alrededor de un 1,1, 1,2%, y sé razonablemente dónde tengo que llegar en beneficio. Pero además de eso, cuando las cosas no están del todo bien, dices, bueno, pues ahora tengo que hacer un corte. ¿Corte por qué? Pues por obra. En nuestro caso, por obra. Entonces coges y miras cada obra y dices, joder, macho, aquí se me han ido los costes directos de esta obra. En otro tipo de empresa, pues será otro tipo de corte, será a lo mejor un corte por país, por producto, y eso por lo general, pues un financiero pues te puede echar un cable, ¿no? Primero necesitas capturar la información correctamente, que por mucho que quieras, si tú no has ido asignando el coste a cada obra... Eso también son procesos, chicos. Hay que darle caña a los procesos, explicar bien a uno mismo cómo voy a ir reportando, ¿no?, los gastos que tengo de material, los gastos que tengo de personal, cuando me entra una factura. O sea, ese balance propio de un proyecto, por más pequeñito que sea, es esencial para funcionar. Y bueno, yo creo que hemos cubierto bastantes cosas, pero sí que quiero decir que que el nuestro, y especialmente a todos los valientes que estén viendo esto, porque realmente se quieran dedicar a este sector, es un sector especialmente difícil, especialmente desmoralizante en muchos casos y especialmente cruel. Así que... No, es un sector muy duro y creo que oye, que si uno ya está en el sector y es de lo que sabe y demás, pues adelanta por ello, pero hay que tener muy en cuenta que cuenta con muchos elementos que lo hacen, en mi opinión, un sector poco atractivo para construir una empresa y muy difícil de hacerlo escalar. Entonces, bueno, aquel que se anime a por ello, sabe dónde puede encontrar más información. No queremos desanimar a nadie, desde luego, pero bueno, hay que decir las cosas como son, porque hay mucha gente que empieza creyendo que esto es algo sencillo, ¿no? Además tenemos, especialmente los que somos ya un poco más viejos, el boom de la construcción del año 2000 en la cabeza, ¿no? Que todo era, venga, yo de hecho... yo llevo en obra desde que tengo 12 o 13 años. Mi padre era electricista. Bueno, aquí en Cataluña es una figura que se llama lampista, que abarca agua, luz, gas y aire acondicionado. Y yo, desde que tengo memoria, pues estoy en obra, ¿no? Pero he vivido el boom. O sea, mi padre ha vivido una muy buena época, dentro de que no digo que fuera fácil, pero es verdad que vivió una época muy distinta a la que estamos viviendo hoy. Y con los problemas que hemos ido teniendo en la empresa y con los años y explicándole a mi padre un poco las cosas que pasaban, ¿no? Pues hay muchas cosas que él ni siquiera entendía. En plan, ¿cómo te puede estar pasando esto? ¿Sabes? Es que no puede ser. Pero es que a día de hoy ya no le puedes decir a un cliente, oye, esta caldera montada te cuesta 3.500 euros, porque va a ir a internet, va a mirar la caldera, le va a preguntar a ChatGPT cuánto vale una caldera montada, te viene el tostado de Wallapop que te la monta al revés y internet te dice que te cuesta 1.000 euros la caldera. Entonces, oye, ¿cómo me vas a cobrar 3.500? Claro, pues te voy a cobrar 3.500 por esto, por esto, por esto. Entonces, hay que tener muy claro lo que vas a hacer.
hay que ser valiente, no hay que echarse para atrás, pero hay que ser consciente de que es un sector duro y que a día de hoy pues tiene unas complicaciones que son adicionales a lo que veníamos teniendo en los años 2000, ¿no? Por animar un poco la parte positiva, que dentro de 10 años vamos a seguir teniendo empresas constructoras. El que aguante dentro de 10 años, ahí está la guinda. Y que hay muy poca gente con ganas de meterse en este sector, con lo cual, bueno, se puede decir que hay oportunidades porque no es donde más competencia uno va a encontrar. Tal cual, bueno, y otra cosa que es inherente del sector es que siempre hay trabajo, porque al final todos necesitamos una casa donde vivir, todos queremos ir a un buen hotel, todos queremos ir a un buen hotel boutique, ¿no? Todos queremos tener, pues eso, tocar estos materiales que estamos aquí en Mater, gracias a Mater por el local, que tampoco lo habíamos dicho en el vídeo, pero estamos en Mater y para mí venir aquí es como, no sé, se me pone la piel de gallina de ver cosas que quisiera montar en todos los proyectos, ¿no? Entonces, creo que es inherente en el ser humano el necesitar un hogar, el necesitar algo donde refugiarse, ¿no? Y eso no se va a perder, al final eso viene de la cueva. Así que el que se quiera dedicar a este mundo, pues que tire para adelante y no se lo piense. Muy bien. Pues sí, yo creo que hemos hecho una buena batida por un montón de temas que deberían estar en la cabeza de quien está montando un nuevo proyecto. Y bueno, el que quiera saber más, pues tú todos los días hablas de construcción en tu Instagram, ¿verdad? Eso es. Y yo hablo de mundo empresa, construcción en LinkedIn, ¿no? Entonces ahí pueden seguir profundizando. Y bueno, igual os tenemos que dar alguna sorpresita más dentro de poco, pero estamos en ello, así que poco a poco. La cuestión es que vamos a intentar, de alguna manera, pues aportar el máximo a este sector y sobre todo pues dar el máximo valor que podamos a la gente que, pues eso, que esté empezando o que a lo mejor esté pasando por algún mal momento, porque al final todos hemos pasado por malos momentos, los que nos hemos dedicado a esto, y yo creo que una diferencia, o sea, la única diferencia importante es que o te conviertes en cucaracha, que eres imposible de matar, pase lo que pase vas a sobrevivir, o decides, oye, mira, me he cansado de esto y me voy, ¿no? Pero si consigues convertirte en cucaracha, creo que tienes futuro. Para terminar el vídeo, no hay mejor manera. Conviértete en cucaracha. Muy bien, pues un gustazo, Dani. Igualmente.